Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer unos deliciosos petit suisse de fresa veganos. Para hacerlo vamos a necesitar fresas, tofu del tipo sedoso, que es más cremosito y quedará más rica la mezcla, un poquitín de esencia de vainilla, un chorrín de zumo de limón, leche vegetal, en este caso yo la voy a utilizar de avena, una pizquina de sal, sirope de agave al gusto y maicena. Ponemos el tofu sedoso en un vaso batidor. Ponemos una pizquita de esencia de vainilla, un poquitín, un chorrito de zumo de limón, así que tenga toquecín. A ver, que se ha caído aquí una pepita, la quitamos. Ahí. Una pizquita de sal. Y sirope de agave. Esto va al gusto, depende de lo que os guste el dulce. Y lo trituramos bien. Ahora picamos ligeramente las fresas y las incorporamos al tofu. Y trituramos. A mí me gusta que queden con trocitos. Si queréis que se quede completamente integrado, pues nada, le ponéis más rato a la batidora hasta que quede completamente deshecha la fresa, pero yo lo voy a dejar con tropezoncillos porque me hace mucha gracia luego encontrármelos en la boca. Ahora incorporamos la maicena en la leche. La disolvemos. Y una vez que esté bien disuelta, la ponemos en un cazo al fuego. Cuando veamos que se nos empieza a espesar, lo retiramos del fuego. Y se lo incorporamos al tofu y a las fresas. Bueno, y yo creo que ya está todo bien integrado, como veis no queda ningún grumo, y ahora ya lo ponemos en unos vasitos para que enfríen. Yo tengo estos vasitos que son con los que hago yogures caseros, pero bueno, cualquier vasito o recipiente que tengáis así chiquitín os vale igual. Ahora esto lo llevaremos a la nevera y lo dejaremos hasta que se cuaje por completo. Y queda un postre riquísimo y súper fresquito. Y tras unas cuantas horas en la nevera, este es el resultado. Veganízate. Cremosos, nutritivos, deliciosos, súper sencillos, si es que lo tienen todo. Están riquísimos. Un postre que a los más peques de la casa les va a encantar. Bueno, a los peques y a los que no somos tan peques. Los ingredientes abajo en la cajita de descripción, donde también vais a encontrar todos los enlaces a mis redes sociales. Y si quieres ayudarme a seguir creciendo porque te gusta mi canal y lo que comparto en él, también encontraréis en la cajita de descripción mi perfil de Tipeee, a través del cual podéis invitarme, por ejemplo, a una infusión. Y otra forma de ayudarme es suscribiéndoos, dándole like a mis vídeos y compartiendo con todo el mundo. Y además, para que no se os pase ninguna de mis recetas, le podéis dar a la campanita para que os avise semanalmente.
Como siempre os digo, muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, por estar ahí, por seguirme y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!